Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos a mi canal de opinión y pensamiento una vez más. Hoy retomamos rápidamente de nuevo y después de hace mucho tiempo las video o reacciones o como diría yo, las video opiniones acerca de un video que me han enviado mucho hace mucho tiempo por YouTube y por mis redes sociales. Un grupo muy selecto de chicos ateos y agnósticos que siguen mi canal me enviaron el video Dios ha muerto de la gata de Schrödinger. Así que vamos a verlo y vamos a opinarlo. Pero antes de eso quisiera que si no estás suscrito a mi canal te suscribas aquí abajito a mi canal y compartas mi contenido con otras personas, que me escribas, que si no compartes mi punto de vista pues me lo dejes saber y así podemos compartir de una forma más amena ambos, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver el video y vamos a irlo opinando. Es un video de 10 minutos, espero ser muy corto en las cosas que voy diciendo, ¿vale? Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado. Una cita de Friedrich Nietzsche. ¿Cómo podríamos reconfortarnos, los asesinos de todos los asesinos? Así comenzaba uno de los aforismos más conocidos de Nietzsche. La muerte de la idea de Dios como líder moral de nuestras vidas. Tendría razón Nietzsche y más de un siglo después de estas palabras, hemos enterrado definitivamente a Dios. Ok. Desde el inicio de los tiempos el ser humano ha intentado buscar sentido a los fenómenos naturales y a su lugar en el universo, con alegorías, seres sobrenaturales, dioses que nos observaban desde las estrellas. Hemos intentado buscar sentido a nuestros vacíos del conocimiento. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Estamos solos en el universo? Pero esos tiempos donde el pensamiento mágico primaba al pensamiento científico han quedado muy atrás. Y gracias a la ciencia moderna, el pensamiento científico ha tomado esas riendas del conocimiento y ha relegado a la religión a un segundo plano. Ok, iniciamos con el pie izquierdo, ¿sí? Porque decir y afirmar que la ciencia ha relegado a la religión, yo lo apoyo siempre y cuando sea la religión institucionalizada, entendiendo aún así que gran parte de la religión institucionalizada nos dejó teorías tan importantes, por ejemplo, como la gran expansión o teoría del Big Bang, que es un término peyorativo, por parte de Georges Lemaitre, que era pues jesuita. Obviamente pues los católicos en su momento nos dejaron el calendario gregoriano, entonces creo que empezamos mal. Empezamos mal porque cuando ya de lleno intentan decir la ciencia ha dejado la religión y la ha abolido, es más para mí un ataque sin sentido, y voy a ir como desplegando mi punto de vista porque esa es la tesis de ella, entonces supongo que sobre eso la va a basar, ¿vale? La razón y el pensamiento ilustrado se imponen al pensamiento mágico. La Tierra no es el centro del universo. Las estrellas dejan de ser dioses para empezar a ser orbes compuestos por carbono, nitrógeno y oxígeno. El hombre deja de ser el ser vivo más importante y central para ser una pieza más en la escala de la evolución. La materia de la que estamos hechos es solo una parte minúscula de un cosmos repleto de materia y energía oscura. Ok, lo que dice es cierto. Si bien es cierto, hay parte del pensamiento mágico que obviamente generó una serie de dificultades y estigmas actualmente respecto a lo que es la religión, y véase que yo no defiendo la religión como tal, no es mi punto, no quiero defender algo que no voy a defender, sino me quiero referir puntualmente a que apoyo el hecho de que las estrellas dejan de ser dioses. Exacta. La Tierra deja de ser el centro del universo. Teorías que se tenían muy empíricamente, ¿sí? Teorías que se tenían muy empíricamente, entendiendo que ya a su vez vendría pues Santo Tomás de Aquino, varios más, ¿no? Entonces, digamos que podemos tomar algunas teorías de esas que hoy están abolidas, pero hay otras que sí siguen en pie, siguen siendo relevantes y se siguen usando para el debate sobre la existencia de Dios. Vamos a continuar. La química ya no es magia, y esas alegorías para explicar las plagas de Egipto, terremotos, sequías, pandemias, ya no son castigos divinos perpetrados por un Dios que nos vigila. El método experimental entra en contradicción directa con los mitos que hasta ahora habían dominado el relato, y así la religión se acomoda en las sombras.
pero también es verdad que cuanto más avanza la ciencia, más interrogantes se nos plantean, como por ejemplo la física cuántica. ¿Por qué se comporta de esta manera el mundo cuántico? ¿Por qué el observador rompe totalmente los esquemas de cómo habíamos medido hasta ahora todo? Hemos llegado pues a los límites del conocimiento, pero es verdad que en la historia de las ideas esto ha pasado en más ocasiones. Si alguien sabe cómo se llamará y qué estudió, porque es muy bien hablada, habla muy bien, tiene un lenguaje y una fluidez textual muy adecuada. Bien por eso. Y más veces se ha pensado que no íbamos a poder descubrir cómo estaban formadas ciertas cosas y al final la ciencia lo ha resuelto. Por ejemplo, en 1835 el filósofo Auguste Comte escribió, refiriéndose a las estrellas: nunca seremos capaces de estudiar, mediante método alguno, su composición química o su estructura mineralógica. El tiempo y el avance científico rompieron esas barreras de conocimiento. ¿Por qué pensar que en otro espacio hemos llegado a nuestro límite? Otro de los grandes ejemplos de las grandes cuestiones metafísicas que la ciencia ha acabado resolviendo es una de las 5 vías para la existencia de Dios de Tomás de Aquino, en el que él defendía que los cuerpos parecen movidos con una finalidad o con un objetivo o un resultado. Pero claro, los cuerpos naturales no tienen conciencia propia, no se pueden mover con un objetivo, por lo tanto, tiene que haber un ser superior que les esté guiando hacia algún sitio. Ese ser sería Dios. Este argumento sucumbió en el siglo XVII con las leyes de Newton, que explicaban perfectamente el comportamiento de los cuerpos materiales en términos de inercia y fuerza. Aunque, ojo, incluso el propio Newton decía que el universo y el sistema solar era demasiado perfecto para simplemente estar movido por fuerzas ciegas. Y así lo decía: este bellísimo sistema del Sol, los planetas y los cometas solo puede haber surgido del consejo y el dominio de un ser inteligente y poderoso. Ningún científico hoy en día estaría de acuerdo con Newton en que el sistema solar es demasiado perfecto para moverse por sí solo. Escuchen eso. Ningún científico hoy estaría de acuerdo con Newton. Wow, empecemos así. Francis Collins, padre del genoma humano, está de acuerdo y de hecho plantea una teoría llamada biologos, que armoniza muy bien el sentido pragmático y el sentido literal de la prueba y el método científico con la creencia. Entonces, el padre del genoma humano tiene esta posición. James Tour, que es una de las personas que más estudia el mundo cuántico y las moléculas. James Tour, aunque no tiene libros, tiene bastantes archivos y bastantes literatura indexada en el medio y es muy, muy, muy respetado. William Phillips entre esos y Louis Pasteur y otros. Entonces, wow, y eso que acabé de nombrar al padre del genoma humano y a un ganador del premio Nobel. Entonces, creo que cuando tú dices o cuando alguien dice que ningún científico estaría de acuerdo con eso, ya empezamos mal. Porque conocemos los mecanismos para que así sea. Cuanto más pasan los años y avanza el conocimiento científico, más expandimos las fronteras de nuestra realidad, hacia lo infinitamente pequeño y hacia lo infinitamente grande. Tanto la física cuántica como la cosmología empujan cada vez más lejos las fronteras del saber, hasta rozar con la pregunta más trascendental a la que se enfrenta el ser humano. ¿Existe un ser trascendente Linda edición, que sea a la vez causa y significado de nuestro universo? El argumento cosmológico es el que más debate genera entre defensores y críticos de la existencia de Dios. Y además yo diría que es quizás el arma más robusta, más fuerte de los teístas contra los ateos. Básicamente viene a decir que algo o alguien debe haber creado todo lo que nos rodea, basada en el principio de razón suficiente atribuible al filósofo Leibniz, que básicamente dice que nada es cierto ni posible sin causa ni razón. Entonces, para satisfacer ese principio hace falta una primera causa, y esa causa es Dios. No obstante, esto crea una paradoja. ¿Quién creó a Dios? A mí me resulta difícil imaginar una causa incausada, algo que se cause a sí mismo. No lo observamos en la naturaleza, nunca lo hemos visto. No sé si notan el hecho cuando alguien dice a mí me parece difícil, pero no te dice exactamente por qué podría llegar a ser o ilógico o lógico. Y es que, por ejemplo, una de las vías de Santo Tomás de Aquino, creo que es la segunda vía, que aquí tengo en el canal un video sobre eso, y el argumento cosmológico lo que hacen principalmente es atacar y darle respuesta a esa pregunta de quién crearía a Dios.
y es que se hace obviamente lógico pensar, todo efecto tiene una causa, Dios tiene que tener una causa antes de él, pero estamos hablando en primer lugar de un ser inmaterial que está por fuera de nuestro espacio y nuestro tiempo, que de hecho lo contienen. Es el hacedor del universo. 1. Y 2, estos argumentos confrontan el hecho y evitan la regresión infinita de una sucesión de dioses que crean a otro. Eso es una paradoja, eso se volvería ilógico. Y de hecho se hace necesario que una primera causa incausada generara todas las causas y efectos que vendrían después, porque si no, no podríamos hablar de un tiempo específico en el espacio, un tiempo específico en lo que entendemos como fundación del universo o la gran expansión. Entonces, si no hay una primera causa, no podríamos decir que algo está intermedio, que algo está así o que algo está así, porque no tendríamos cómo fundamentar nuestros argumentos para saber en qué parte del tiempo está. Entonces, no es ilógico pensar que Dios no tuvo causa y que necesariamente es incausado. Pues posible. A lo mejor la física cuántica también nos puede dar resultados en este aspecto, ya que su aleatoriedad nos puede llevar a algún camino certero. La física cuántica es, bueno, yo soy psicólogo, no soy físico, pero James Tour y varios más en el medio han afirmado que antes del universo existía algo que se llamaban las fluctuaciones cuánticas, que cumplen una serie de parámetros o de especificaciones muy complejas de entender. ¿Por qué? Porque son cosas que no son físicas, o sea, son fuerzas no físicas que producen lo físico. Eran fuerzas principalmente que podían producir lo físico y que no requerían causa anterior. Las fluctuaciones cuánticas hoy por hoy, en palabras como las de James Tour, Francis Collins, William Phillips y varios más, es probablemente la ciencia y el hombre descubriendo a Dios. Vaya dato importante, ¿no? Léanse mucho sobre las fluctuaciones cuánticas. E incluso, igualmente, ¿por qué no paramos la cadena causal en la propia naturaleza? La naturaleza fue la primera causa que se causó a sí misma. Esto es aplicar la saludable navaja de Occam. Al final, si tenemos que explicar el origen de la naturaleza y el origen de Dios, tenemos dos problemas. Sin embargo, si solo tenemos que explicar el origen de la naturaleza, tenemos uno. La explicación más sencilla tiende a ser la más correcta. Otra de las grandes cuestiones todavía por resolver es que parece que todo el universo, todo a nuestro alrededor esté perfectamente sintonizado para que haya sido y se haya desarrollado tal cual es. Martin Rees, en 6 números nada más, hace un análisis de las 6 constantes del universo que parecen estar perfectamente sintonizadas, en el sentido de que si hubieran sido ligeramente superiores o inferiores, el universo probablemente habría sido diferente y hostil a la vida. Los teístas dicen que Dios, cuando creó el universo, sintonizó sus constantes para hacer que se produjese la vida. Unos arreglillos por allí. Déjame te digo algo sobre el tema del ajuste fino y la probabilidad de que precisamente lo que ella dice, la naturaleza se haya causado a sí misma y que desde ahí fuese la primera causa, es lo más improbable que entendemos. Barrow y Tipler, dos físicos, en su libro El principio cosmológico antrópico, listan 10 pasos en el desarrollo de la evolución humana, cada uno de ellos tan improbable que antes de que pudieran ocurrir, el Sol habría dejado de ser una estrella de secuencia principal. Y esto me refiero a que ellos dos hicieron una serie de pasos y una serie de cuantías y ecuaciones de la probabilidad de que la evolución, como Darwin lo planteó originalmente, por sí sola hubiese acabado o llegado a su finalidad cuando el Sol hubiese desaparecido. Eso es importantísimo. Entonces, entiendo yo el punto de vista de ella, o sea, lo puedo entender, pero lo que no entiendo es que nos parcialicemos tanto. Y si bien es cierto, lo que dice puede tener bastante piso científico, ese piso científico lo están pisando más personas aparte de los que ella conoce. Constantes por allá y voilà, tenemos un universo a nuestra medida. La respuesta antrópica, según Dawkins, es que solo seríamos capaces de estar cuestionándonos esto en un universo capaz de producirnos. Es decir, no sabemos cuáles son las alternativas. Y quizás cuando finalmente descifremos la teoría del todo, veremos que estos números dependen el uno del otro, que nunca han sido libres para comportarse como quisieran, así que lejos de un creador que ha movido conscientemente unos botones, directamente estos botones no existen.
Yo estoy dispuesta a asumir que hay muchísimas cosas que no sabemos. Quisiera agregarle algo, digamos que otro contraargumento a lo que ella dice. Rápidamente, las matemáticas es un argumento muy fuerte. El hecho de que el universo pueda ser leído y haya un lenguaje como las matemáticas que el hombre pueda descubrir y pueda corroborar es algo que nos habla de que una inteligencia creó el universo, o sea, una inteligencia codificó y le dio inteligibilidad al universo. Entonces no es tan fácil como pensar en que Dios mueve pairillas y ya. Es una visión muy bizarra y muy cómic, muy caricaturesca de Dios. Pienso en un Dios que creó el universo, fundó el universo y lo codificó para que funcionara de la forma que debe funcionar, autónoma, correcta y que pueda ser estudiado. Como admitió el científico John Haldane, el universo no es solo más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que somos capaces de imaginar. Hay que saber vivir con la incertidumbre, estar abiertos a nuevos descubrimientos y a descubrir continuamente nuevas cosas fascinantes. En eso estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Pero la verdad es que aunque este desconocimiento sea un trago que tenemos que aguantar y ser conscientes de que todavía nuestro conocimiento está muy lejos de alcanzar la verdad en algunas cuestiones, esto no es ninguna garantía de la existencia de Dios. Para mí, la religión limita las maravillosas explicaciones que tenemos a nuestro alcance, porque enseña a creer en la autoridad y en la fe en vez de insistir en la evidencia. Como ya se ha dicho en multitud de ocasiones, sobre todo Dawkins, todos somos ateos de la mayoría de religiones, simplemente yo voy a un Dios más allá. Y eso no significa que no crea en nada o que no haya un motor de mi vida. Para mí, la realidad tal cual es mucho más poética, mucho más maravillosa y mucho más preciosa que cualquier explicación divina. Pensar en lo efímero de las cosas, pensar en que nuestro tiempo aquí Notan el sesgo, o sea, decir y afirmar que la ciencia pues puede explicar todo y que de hecho la religión lo que hace es oscurecerlo o de una u otra forma distorsionarlo, es literalmente obviar la evidencia alrededor. O sea, personas como, vuelvo y se los repito, el más sencillo, el que ustedes pueden googlear más rápido y más rápido encuentran información, Francis Collins. Y él le da una explicación, si bien es cierto, espiritual, en su libro Cómo habla Dios, también le da una explicación científica. Entonces no veo la disparidad entre un punto de fe y un punto de ciencia. Ambas pueden tomarse la mano y dar muy buenos resultados. Eso de que es más, miren, yo pensaría que ella es más cientificista que atea. No sé si estoy diciendo lo correcto porque no la conozco, pero ese cientificismo donde todo es ciencia, cosas abstractas que a nosotros le damos significado y que la ciencia no puede corroborar. No puedes meter el amor en una vasija y probarla. Hay cosas que la intuición y la experiencia te dicen que son ciertas sin necesidad del método científico. Hacer que todo se vuelva científico, eso es ser cientificista y es caer en uno de los extremos más radicales y de hecho mucho más religiosos de lo cual uno creería. Entonces se vuelve pues el culto a la ciencia. Lo que yo quiero es convencerlos de alguna u otra forma que si bien a ustedes les puede caer bien este tipo de ideas, no son la última palabra. Además, déjenme decirles, habla mucho de Richard Dawkins y yo a Richard Dawkins lo respeto como el etólogo que es, el biólogo que es, pero tiene un problema que para mí ha sido constante y es que el hecho de no querer debatir con William Lane Craig 1 a 1 desde hace muchos años, para mí le quitó el mérito que en algún momento podría haber tenido. Después hablamos de Richard Dawkins si quieren. Es para mí mayor motivación para aprovechar el tiempo que nos queda huella en este pequeño mundo. Ya lo dijo Carl Sagan, ¿por qué es tan difícil que ninguna religión dominante haya mirado a la ciencia y haya dicho esto es mejor de lo que creíamos? ¿Queremos un mundo sin fe y dominado por la razón? O más realista, ¿es posible un mundo en el que lo racional venza a lo dogmático? El ser humano es emocional, necesitamos de la fe en lo divino para sustentar y dar sentido a nuestra vida. Y todos, seamos de la religión que seamos, nos une algo más fuerte que cualquier otra cosa: el miedo a la muerte. La religión ha formado y ha tenido un papel fundamental en lo que somos como sociedad. No tengo la respuesta a ello. No sé si un mundo sin Dios y sin religiones sería mejor o peor, pero me gustaría que al menos todos pudiésemos ser libres de elegir una vida sin fe. Para mí, Dios ha sido y es el Dios de los vacíos,
el que aparece en escena cuando parece que algo no tiene explicación. ¿Qué hubo antes del Big Bang? Dios. ¿Por qué los ojos humanos son tan complejos? Dios. ¿Por qué las matemáticas son tan perfectas? Dios. ¿Cómo funciona la conciencia? Dios. Hace siglos, Dios rellenaba muchísimos huecos de lo desconocido. Es irrisorio tener que hablar sobre el Dios de los huecos y explicarles por qué no lo sería, ¿verdad? O sea, ya he dado bastantes datos importantes para tener que decir cómo Dios no es el Dios de los huecos. Además, el Dios de los huecos no es el mismo Dios que Francis Collins encuentra en el ADN. Oiga, y les pido, ateos, que cada vez que yo debata con ustedes y yo nombre a un autor de veracidad, pues no me juzguen o no me señalen o no me digan que es un argumento de autoridad y es una falacia de autoridad, porque pues es una fuente y estoy citando mis fuentes. Ustedes deberían citar también las suyas. Pero con el avance científico, Pero los quiero mucho. cada vez su espacio es más pequeño. Dios es una habitación oscura llena de interruptores y tú estás dentro sin ver nada. Cada luz que enciendes te hace ver mejor la habitación, te hace conocer lo que te rodea, pero a él lo hace más pequeño. En el momento en el que enciendes todas las luces, Dios ha muerto. Ok. Bueno, creo que hasta ahí podemos dejarlo. Ok, para cerrar el video, creo que tengo que hacer un llamado y es que es probable que en su contenido de videos ella tenga bastante más contenido que podemos revisar. Digamos que destaco mucho su nivel de lectura, su nivel de información, está muy bien informada, pero sus fuentes son bastante predecibles, ¿sí? Dawkins, Carl Sagan, ese tipo de fuentes es mucho más sencillas de debatir. De hecho, pienso yo que los ateos que se preparan en Dennett, en Harris, en Hitchens, son personas que salen con argumentos un poco más novedosos que los de Dawkins. De hecho, los compañeros de ateísmo de Dawkins, como Hitchens, Harris, lo critican a él bastante fuerte, por si no lo sabían, porque pues carece de bastantes buenos argumentos. Entonces, pues nada, creo que podemos hacer bastantes más video reacciones. Si te gustó este video, ya sabes, escríbeme, déjamelo saber. Si no te gustó, también escríbeme, déjamelo saber. Quiero debatir contigo, quiero leer tus ideas, por favor. Si vas a escribirme, atacarme, no voy a responderte, pero si vas a escribir algo interesante, que no sea exactamente lo que yo pienso, créeme, te voy a responder y va a ser bastante genial poder entablar una conversación contigo. Nos vemos en una próxima. Bye bye. Chao, chao. Queridos amigos ateos, de verdad que los quiero. No se me vayan a ir del canal. Los quiero mucho.